Y bien, estamos nuevamente con ustedes. Decíamos que hoy es, bueno, obviamente martes 24 de agosto y les damos la más cordial bienvenida al programa de One TV, One Plus TV. Mil disculpas, tuvimos problemas técnicos, eso suele pasar cuando usamos este tipo de modalidad nueva, moderna, pero que a veces trae problemas. Les comentaba que la Asamblea en solo 100 días de gestión ya se ha visto salpicada por actuaciones poco éticas por un lado y también reñidas con la ley por otro. Hay quienes critican que entre asambleístas se saquen los trapos al sol y secunden las denuncias. Sin embargo, creemos que esa es la única forma como se puede llegar a la depuración interna de la que tanto se habla. En el periodo de la Asamblea anterior, los casos tan sonados y tan conocidos por el público, muchos de ellos no dejaron de contar con el silencio de asambleístas, sí, rectos y probos, pero que no hablaron, que se quedaron callados, lo cual fue tildado por muchos como un espíritu de cuerpo malentendido. La imagen de la nueva Asamblea Nacional no debe deteriorarse, ya que es importante para la sociedad ecuatoriana confiar y legitimar el trabajo de sus parlamentarios. Hoy, más adelante, Rosalía Arteaga, expresidente del Ecuador, nos trae el tema "El vivo se come al muerto" en nuestro espacio editorial. Y hoy, ¿qué nos ocupa? Pues es harto o preocupante y con un pésimo pronóstico en el horizonte el tema que traemos hoy: la seguridad, el narcotráfico, el crimen organizado. Para eso agradecemos al coronel Mario Pazmiño Silva por habernos aceptado esta invitación. Él es, como ustedes saben, ingeniero y máster en seguridad y desarrollo, experto en seguridad e inteligencia, exdirector de inteligencia de la Fuerza Terrestre, analista internacional en seguridad y defensa, consultor en medios de comunicación. Coronel, muy bienvenido esta mañana aquí a One Plus TV. Yolanda, muy buenos días, un cordial saludo a todos los televidentes y también a los radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación. No, muy amable. El Ecuador se ha visto azotado por situaciones que hasta hace un par de décadas eran como insospechadas, ¿no? A pesar de que personas como usted, como Pancho Huerta, ya las venían anunciando. Se trata del tráfico ilegal de drogas a gran escala o la narcoeconomía, o peor aún, el narcoestado. ¿Qué nos espera a futuro? ¿Cómo combatimos este mal? Bueno, esto, como usted bien lo manifiesta, esto se venía anunciando desde mucho tiempo atrás. Lamentablemente, algunos gobiernos estuvieron a favor de estas tesis de penetración del crimen organizado transnacional en la estructura del Estado ecuatoriano, y esto fue perjudicando y, yo diría, disparando los niveles de inseguridad en el país. Pero, ¿qué es lo que nos espera al momento? Lo que nos espera básicamente es un deterioro mayor de la seguridad, y yo creo que la inseguridad en el contexto nacional se va a disparar mucho más de lo que ya tenemos. ¿Y por qué lo digo esto y por qué lo asevero esto? Porque en el escenario regional hay la aproximación hacia territorio ecuatoriano, específicamente al área de interés que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el área de interés? Es el área que corresponde a los departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia. Hay unas dos protomafias que se están desplazando hacia esa zona con el propósito de controlar la producción de cocaína y desplazar a su vez a su competencia actual. ¿Cuál es la competencia actual? Los carteles de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación, y en el caso colombiano, el cartel del Golfo. Estos tres carteles, sumado a esto, la presencia del Ejército de Liberación Nacional, Segunda Marquetalia y un sinnúmero de disidencias, están comenzando a ser desplazadas paulatinamente por estas dos protomafias, que son brasileras y que son catalogadas a nivel regional como de las más violentas y peligrosas de América Latina y del continente. ¿Les parece si vamos desglosando un poco lo que usted ha dicho? Por un lado, lo primero y lo más preocupante, el propio gobierno ecuatoriano ha permitido que exista en alguna medida pues la incursión de este tipo de actividad. Es más, hay quienes dicen que no puede existir esta actividad sin la complicidad de instituciones del orden y de los propios gobiernos. Ese es un tema. Si nos puede comentar un poco qué pasó
¿Por qué se permitió? Sí, cómo no. A ver, primero, aquí hay dos factores importantes. El primero es que el crimen organizado penetra las estructuras estatales como parte de su dinámica para instalarse en un país. Y una vez que está instalado en el país, rápidamente coopta el sistema gubernamental, el sistema de control y el sistema judicial. Los tres elementos han sido, en el caso nuestro, pues tomados desde mucho tiempo atrás. Recuerda usted, en el caso político, voy a ir dando ejemplos para que ustedes vayan graficando todo. En el caso político, por ejemplo, ¿recuerda usted las declaraciones de alias Chorizo en la Fiscalía de Colombia como testigo protegido, el cual dice claramente que las FARC, la Secretaría de las FARC, hizo un acuerdo reservado o secreto con el gobierno en ese entonces del expresidente Rafael Correa para la salida de la base de Manta? No hay tal el tema de que nos han metido a los ecuatorianos que era un tema de soberanía, no señor. Lo que estamos hablando ahí es que existió un tema de intereses del narcotráfico internacional a través de las FARC, una narcoguerrilla, en la cual pidieron la salida de la base de Manta a cambio de tres cosas. La primera era básicamente el apoyo a la campaña política que le iban a dar a Rafael Correa. El segundo, la salida del director de inteligencia, quien está hablando en este momento, que era objetivo de las FARC. El tercero era la salida de los comandantes y las unidades militares que eran antagónicos a la presencia de las FARC en la frontera. Los tres se cumplieron y el crimen organizado transnacional a través de las FARC logró su objetivo, la salida de la base de Manta. Segundo, la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en los organismos de control. Usted ha visto últimamente a lo largo de esta década y un poco más tal vez atrás, cómo hay cargamentos de droga en patrulleros custodiados por policías, cargamentos de droga en camiones llevados a bases militares. Entonces, eso quiere decir que esa penetración se ha dado también en los organismos de control y en la Policía Militar Aduanera, en las autoridades aeroportuarias, en las autoridades de la Dirección de Aviación Civil. En definitiva, hay una penetración en todos los organismos que tienen algo que ver con el control de estas estructuras delictivas. Y el tercero, para mi criterio el más importante, es la penetración de la justicia. Al momento hay cerca de 340 a 370 magistrados, fiscales, en procesos administrativos y judiciales por temas de sentencias a convictos que han sido vinculados a temas de narcotráfico. Aquí hay dos factores: o colabora o colabora por las buenas o colabora por las malas, y ahí se da esta penetración permanente. Entonces ahí tenemos claro el tema. Ok, muy sombrío, ¿no? Lo que usted está diciendo, sobre todo esta última parte, en donde ellos se acercan a su objetivo y entonces le dicen, o colaboras y te doy millones de dólares o lo que sea, o cientos de miles, lo que sea, o no colaboras, pero sé que busco que tu hijo, yo sé tu familia qué hace, etcétera. O sea, hay una amenaza velada o directa. Entonces es muy preocupante porque es difícil realmente evitar ese tipo de amenazas, ¿no? Y además caer en esas redes. Ahora, cuénteme, ¿realmente usted hace sonar a las FARC y todo que habla desde los inicios, digamos, de un gobierno anterior, en donde pudo haber habido, o seguramente hubo dinero, apoyo en la campaña, pero usted les hace sonar como niños de pecho al lado de estas protomafias y de lo que se puede venir? Lo que me llama la atención es por qué Ecuador, sin ser digamos, un productor de la droga, tiene tanta importancia para estos cárteles. Gracias por la pregunta, esto me permite ampliar la información. A ver, primero me estoy refiriendo a dos protomafias brasileras. Estas dos protomafias brasileras son el primer comando de la capital y el segundo es el comando Vermelho, con una alianza con el comando de la familia del norte para comenzar a desplazarse y comenzar, por un lado,
hacerse cargo de la producción cocalera del principal productor a nivel mundial, Colombia. Al momento, estas dos protomafias ya ingresaron hace algunos años atrás y están controlando alguna parte de la producción en el departamento Amazonas, departamento entre Colombia y Venezuela, donde también existen presencia de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo, y también por otro lado en Venezuela está el cartel de los Soles. Todos estos están siendo desplazados, yo diría sistemáticamente, por estas estructuras que son mucho más completas. Recuerde usted que son unas protomafias, no son carteles, y posteriormente a esto han comenzado a desplazarse hacia el área de producción, una de las áreas de producción más grandes que tiene Colombia, departamento de Nariño y departamento de Putumayo. Pero ¿por qué es importante para el Ecuador? Y quiero resaltar la pregunta suya. Es importante para el Ecuador porque por nuestro país sale el 37.5% de la producción cocalera de Colombia. Esto quiere decir en cifras, para que tengan una idea, aproximadamente Colombia produce cerca de 1.800 a 2.000 toneladas anuales. Por Ecuador salen aproximadamente 670, 680 toneladas, dependiendo. De esas, ¿cuánto hemos capturado? La mejor captura nuestra durante un año ha sido 130 toneladas. Quiere decir que aproximadamente unas 470 y un poco más son las que salen libremente por territorio ecuatoriano. Pero ¿por qué es el país tan importante? Además de esta visión clara de por dónde está la droga, porque nuestro país presenta ciertas características. Ya en el año 2001, 2002, antes del señor Correa, se dio el famoso efecto globo, lo que los mexicanos lo denominan el efecto cucaracha. ¿Y qué era esto? No era otra cosa que el tratar de ubicar este proceso de holding delictivo, me refiero al narcotráfico y crimen organizado, en otros países, porque Álvaro Uribe estaba presionando muy fuerte sobre las estructuras de narcotráfico. Entonces necesitaban poner a buen recaudo todo este negocio ilegal del narcotráfico. Y ahí en ese tiempo, en una reunión que se dio en Sinaloa, en una villa, entre carteles mexicanos, carteles colombianos, que estaban siendo tercerizados, se decidió sacar gran parte de este proceso de producción de cocaína hacia otros países, que sean mucho más amigables para el crimen organizado. Entonces seleccionaron entre algunos por estas características. Primero, un país donde la corrupción campee. Vayan viendo las características. Que tenga las fronteras sumamente permeables, que tenga un sistema de seguridad débil, que la fuerza pública sea penetrable, que el gobierno también sea comprable y que la justicia solo levante la bandera de la impunidad. O sea, país dolarizado. O sea, bingo con Ecuador. Se ganaron la lotería con Ecuador. Dos países. El otro era Venezuela y el otro era Ecuador, pero el principal era Ecuador, porque un país tan chiquito, tan pequeño, le dieron la importancia trascendental de por ahí trasladar gran parte de esa droga, porque nuestro país tiene una característica geoestratégica importante para el crimen organizado. Exactamente. ¿Por qué digo importante? Porque por aquí atraviesan dos de los 4 principales corredores que atraviesan Latinoamérica. Aquí está el corredor del Pacífico y el corredor amazónico. El resto de América Latina tiene el corredor del Atlántico, el corredor del Caribe y el corredor hacia los Andes, pero aquí atraviesan los dos más importantes, que vienen desde Colombia y van hacia Perú. Y el corredor del Pacífico, ese corredor topa todos los puertos y aeropuertos ecuatorianos que se transformaron en plataformas internacionales de distribución, y cerca de estos lo que se conoce como los centros de acopio. Entonces ahí en ese año se da el salto de nuestro país. Nuestro país, que era un país de tránsito, y para algunas autoridades todavía miopes, siguen pensando que somos un país de tránsito, sin darse cuenta que ya cambiamos de estatus hace tiempos a ser un país básicamente de acopio y plataformas internacionales de distribución. Ya. Y hoy día, solo permítame esta parte para concluir. Sí, y hoy claro día, que sí, claro.
hemos pasado y hemos dado un salto mucho más grande. Ahora somos un país procesador, con laboratorios y cristalizaderos. Entonces, la imagen de nuestro país, en referencia a su pregunta, más bien ha ido ascendente, acercándose a lo que es un Estado fallido. Ok, otro peligro que yo veo en el horizonte, y es que igual que hay países que han perdido regiones enteras a manos de los cárteles, pueblos, ciudades y regiones enteras, en México, por ejemplo. En algunos casos incluso el gobierno ha defendido estos límites geográficos de los cárteles como parte de una estrategia para que no haya derramamiento de sangre más en otras áreas, digamos. Entonces como que hay una permisividad, algo así parecido como lo que ocurrió con las favelas en Río, ¿verdad? ¿Hay en Ecuador alguna zona que esté siendo seriamente afectada por esta situación? Sí, hay dos zonas específicamente. La una es la provincia de Esmeraldas y la provincia de Sucumbíos, justo por donde entran los dos corredores. Parte de Carchimbabura también, pero no con la incidencia que tienen estos corredores en esas provincias. Y más abajo tenemos una provincia que es un centro de acopio y considerada una plataforma importantísima para la distribución del alcaloide, la provincia de Manabí y la provincia del Guayas. Ahora usted va a comprender de mejor manera, y los televidentes, por qué son las peleas y por qué son los niveles de violencia, sicariato que se dan en las principales provincias. Es porque en esas provincias, señores, se está peleando permanentemente por el control territorial. Control territorial que les permite a estos carteles internacionales mantener su negocio a flote. Y es por eso que contratan, a su vez, a megabandas locales para que tercericen y les den la seguridad. ¿Quiénes son estas megabandas? Los choneros en la parte de la provincia de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, y también una parte de Guayas, y los lagartos también, distribuidos en Guayas, El Oro y también alguna parte de Manabí. Entonces, esto se da una pugna permanente. Y si ustedes recuerdan, casi todas las noches, lo que no nos damos cuenta, casi todas las noches hay enfrentamientos, porque el criterio es ir desplazando al microtráfico para controlarlo. Se pelea manzana por manzana entre estas subestructuras para controlar el microtráfico. Algunos analistas hablan, y le escuché a la ministra del Gobierno o del Interior, que hablaba sobre 200 toneladas. Creo que hay una equivocación garrafal. Aquí en el país no se queda 1 gramo de cocaína, señora ministra. 1 gramo. Todo ese producto procesado sale al exterior. ¿Qué es lo que se queda? El desperdicio. Aquí se queda el bagajo. ¿Qué se queda? El desperdicio. Ajá. Exactamente, aquí se queda el bagajo, o sea, el desperdicio, los desechos de la producción de los laboratorios y los cristalizaderos. Eso es lo que consume el pueblo ecuatoriano y el microtráfico local, que es mucho más peligroso, dañino que la cocaína, que ya es peligrosa indudablemente, que es dañina, pero esto es peor, porque ahí está más químicos que nada. ¿Hay algún sitio en donde haya habido resultados positivos en la lucha contra esta situación, digamos, porque no solamente es del narcotráfico, sino que ya son estas mafias insertadas en los países y en las ciudades? Yo me acuerdo de una que fue realmente las políticas de contención que dieron resultado en Medellín, por ejemplo. Es correcto lo que usted dice, pero recuerde también usted una cosa ahí importante. Sí, en Medellín se aplicó un sistema de seguridad y desarrollo que era importante para la colectividad y también para la seguridad de la colectividad. Y ahí, ¿qué se utilizó? Se utilizaron 2 herramientas fundamentales. La primera, se conformaron fuerzas de tarea conjuntas antinarcóticos o anticrimen organizado, lo que estoy proponiendo para el país. Y esto eran móviles y actuaban donde estaban, tenían información de inteligencia y actuaban donde tenían presencia estas estructuras delictivas. Ahí entraba toda una fuerza de tarea conjunta con cerca de 8,000 a 12,000 hombres. De las 4 ramas entraba el ejército, la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, la policía, las unidades especiales de inteligencia y fiscalía. Todos ellos entraban a operar. Recuerde usted lo que pasó hace unos años atrás
con la muerte de los periodistas del comercio en la provincia de Esmeraldas. Claro, por supuesto. El ataque a San Lorenzo. Ahí se creó la primera fuerza de tarea conjunta, denominada Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que dio excelentes resultados. Dio excelentes resultados porque frenó, no en su totalidad, indudablemente, pero frenó la presencia de estos organismos armados que penetraban permanentemente al territorio ecuatoriano. Y la otra, frenó también la entrada de narcóticos al país. Esta fuerza de tarea en el 2019, diciembre, si no recuerdo más, resolvieron que ya se había cumplido su misión y por lo tanto tenía que ser desmantelada. Error garrafal, porque las amenazas permanecieron allá y estaban esperando justo eso para incrementar su potencial de accionar en territorio ecuatoriano. Ahora tenemos otro problema mucho más grave. El problema mucho más grave está justo en el litoral ecuatoriano, en donde gran parte de la droga y la salida de la droga está instalada ahí. Entonces, la propuesta que yo le estoy haciendo al gobierno nacional, central, es que se estructure una fuerza de tarea conjunta con estos elementos, orientada específicamente hacia el combate al narcotráfico y crimen organizado. Y aquí hay que considerar lo siguiente: el Estado ecuatoriano perdió ya la lucha contra el narcotráfico. Sigue dando golpes importantes, sí, pero una sola institución, me refiero a la Policía Nacional, que ha desarrollado un trabajo brillante, indudablemente, no puede ser la responsable directa de todos estos problemas y todas estas amenazas ligadas al narcotráfico. Es necesario utilizar los otros mecanismos que tiene el Estado y conformar esta fuerza de tarea conjunta bajo el comando conjunto de las Fuerzas Armadas para hacer frente a estas amenazas. Esa sería la una, y la otra la fuerza de tarea conjunta Esmeraldas, que tendría que ser activada. Cuando hablamos de los resultados que tuvo Medellín, usted habló de un elemento muy importante, porque me imagino que no solo será todo control y fuerza, y usted habló de una política de desarrollo que también se implementó. Tengo entendido que hay un trabajo muy importante y un apoyo muy importante del sector privado también para ayudar, sobre todo tanto joven que ya había sido captado, sobre todo por el tema del sicariato, como está pasando aquí. Tenemos escuelas ya de sicariato, y es más, nuestras cárceles son los recursos humanos realmente de esta industria, ¿verdad?, dedicada al tráfico de drogas. Entonces es bien complejo el tema, pero me gustaría destacar este tema de cómo revertir una situación en donde se hace un uso del recurso humano, llamémosle así, y sobre todo de los jóvenes, chicos muy, muy jóvenes, menores de edad, que los están captando para el sicariato y también para el tráfico de drogas. Ok, hay un dato que es sumamente importante y que me parece que las autoridades o no lo han analizado o no lo están tomando en cuenta. El cartel Jalisco Nueva Generación es un cartel que se caracteriza en México por tener escuelas de sicarios, y eso les ha dado un excelente resultado en el control de zonas en México. ¿Cómo lo hacen? En base a reclutamiento forzoso o reclutamiento de gente que quiere verdaderamente trabajar en esto por la cantidad de dinero que le entregan. Reclutamiento forzoso es porque comienzan a secuestrar a jóvenes entre 14 a 18 años, que el momento de ser capturados no tengan todavía mayoría de edad para que puedan ser retirados rápidamente, y ellos pues son llevados a trabajar en estas escuelas de sicariato, en donde les enseñan desde utilizar un arma, les dan droga para que se mantengan activos y con un nivel de violencia elevado, les pagan muy bien, y gran parte de esta actividad pues se vuelve ya para estas personas un hobby, y cobran muy poco por ir a ejecutar a una persona, dependiendo los niveles de los blancos que tengan, ¿no? Entonces, ahí está la primera cosa, un punto. El segundo, usted lo ha planteado muy bien, es las escuelas que funcionan, yo diría, esta universidad del delito que funciona en los centros penitenciarios. Dese cuenta que de la masa
carcelaria, de los 38,000 personas que están ahí, los privados de libertad, aproximadamente el 42% son jóvenes entre 18 años y 30 años. Entonces usted tiene que orientarse allá. Ahí hay un problema de reclutamiento en esas estructuras. La mayoría de ellos están por delitos de pobreza. El 47% está ligado a actividades de narcotráfico, fueron detenidos por narcotráfico. El 11% de ese 47% adicional está ligado directamente a personas extranjeras vinculadas a narcotráfico, microtráfico. Entonces, ahí hay un problema que no lo estamos visualizando desde diferentes ópticas, y eso también está agudizando los niveles de violencia en los centros carcelarios. Hay una cosa interesante cuando yo mencioné las protomafias. ¿Cuál es el eslabón que maneja con mayor celeridad estas protomafias? Los centros carcelarios. Centros carcelarios que controlan, como en Venezuela, Argentina, en Brasil, donde estas protomafias son verdaderamente quienes ejercen el control de los centros carcelarios. Entonces, aquí hay una comunión de, yo diría, no de ideales, porque sería algo ridículo mencionarlo, sino una comunión de intereses económicos y de narcotráfico y de crimen organizado. Porque recién estamos avisorando solo un problema, hemos conversado. Así es, eso es muy complicado. Y aquí hay cantidades de problemas y amenazas más, solo por citarles. La presencia de mafias ya desde mucho tiempo atrás en territorio ecuatoriano, la mafia albanesa, la mafia, la triada china, la mafia brava de Rusia, la mafia siciliana, por citar algunos, ¿no es cierto? Estos ya están acá desde mucho tiempo atrás. Y estas mafias se dedican, además de narcotráfico, a otros delitos conexos. ¿Como qué? Tráfico de órganos, tráfico de personas, exactamente. Lavado de activos, no, sino por citar, ¿no? Sí, el oro, donde usted mire, entonces, sale pus. A ver, lastimosamente el tiempo ya nos quedó, parece mentira, ya se nos ha ido a media hora conversando con usted y hemos tratado parte del problema, que en realidad tiene tantas aristas. Espero poder contar con su presencia. Hay algunos temas que me preocupan todavía y que creo que hay que tocarlos. El Estado, por ejemplo, no tiene ningún control sobre las cárceles. O sea, eso es una falacia de que el Estado está atrás cuando los propios PPLs son los que manejan incluso las llaves y manejan realmente la cárcel en sí. Y otro tema, el radar que se está colocando en Montecristi y todas las reacciones que ha tomado. Pero hay otro tema que también es preocupante para nuestra juventud, y es de las novelas sobre el crimen organizado, sobre el narcotráfico, etcétera, con un halo de glamour y de inteligencia, ¿verdad?, detrás de estos temas, y cómo pueden burlar a las autoridades y a los gobiernos, y cómo lo intrincado de la corrupción, ¿verdad?, entre políticos y tal. O sea, que también pienso que tiene un efecto en la sociedad. En fin, son tres temas que los dejo en carpeta. Coronel, quiero agradecerle muchísimo. No le diré que nos ha dado un panorama para nada positivo. Esperemos que se pueda trabajar en este task force, en esta fuerza de trabajo para, bueno, de alguna manera tratar de contrarrestar, y me imagino que habrán otras medidas que se podrán tomar preventivas con la juventud, con mucho compromiso, con mucha seriedad, a ver si se puede en algo revertir esta situación. No sabe cuánto le agradezco que nos haya acompañado. No sé si quiere cerrar con algo. No, yo le agradezco a usted, Yolanda, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar y poder proporcionar ciertas informaciones para las autoridades y para la sociedad. Creo que lo importante es que mientras más información tenga la sociedad, más culta se vuelve, porque la mejor forma de combatir a estas amenazas es con educación, y parte de la educación es tener información certera sobre lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias a usted y ha sido un honor estar en este programa. No, encantada de tenerse.